vamos a entrar a revisar uno de los temas más rentables de cara al MIR, puesto que la anemia megaloblástica es un tema muy frecuentemente preguntado y bastante sencillo. Es evidente que la primera información va a ser, como en otros tipos de anemia, la información clínica y la información del hemograma. Si empezamos a valorar cómo es el hemograma en una anemia megaloblástica, es evidente que en cuanto a los tres parámetros básicos, el VCM se va a encontrar incrementado, cosa que no es patognomónica, puesto que ya conocemos que hay anemias macrocíticas que no son megaloblásticas. Ahora bien, como también los matices importan, en preguntas de caso clínico, ante una persona que tenga una macrocitosis extrema, en el esquema se pone a partir de 115 aproximadamente, las posibilidades de anemia megaloblástica son enormemente elevadas. De hecho, prácticamente todas las preguntas donde aparece VCM en este rango consisten en anemias megaloblásticas en el MIR. En cuanto al segundo parámetro, reticulocitos, es evidente que por ser un trastorno carencial, por tanto anemia no regenerativa, los reticulocitos no aumentan a menos que exista un tratamiento. Y en cuanto al frotis, tenemos una información que es típica, además muy sensible y muy precoz para reconocer que hay anemia megaloblástica. Las anomalías van a aparecer en las tres líneas, porque hay que recordar que la anemia megaloblástica no es un problema en la síntesis de hemoglobina, como anemias que hemos estudiado anteriormente, sino que es un problema en la síntesis de ADN y eso repercute en las tres líneas de la médula ósea, serie roja, serie blanca, serie plaquetaria. En general, el comienzo de las citopenias es por anemia, pero las formas graves de anemia megaloblástica se pueden generar citopenias múltiples, incluso alcitopenia. Lo curioso es que aunque no haya descenso numérico de ninguna línea, ya se producen modificaciones morfológicas que podemos observar en el frotis. En el caso de los glóbulos rojos, algunos dejan de ser redondos para ser ovalados y el término macroovalocito, de especial importancia en preguntas de caso clínico en el MIR. En los glóbulos blancos se produce la hipersegmentación del núcleo de los granulocitos y en el caso de las plaquetas se produce un incremento de tamaño. La hipersegmentación, como muestra el esquema de los granulocitos, consiste en un incremento en más de 5 lóbulos de los granulocitos, fundamentalmente los neutrófilos. El esquema muestra una situación que también se ha preguntado en el MIR y es la opuesta, y es la hiposegmentación. En la hiposegmentación es obvio, como muestra el esquema, que aparezcan neutrófilos de núcleo bilobulado. A eso se denomina también anomalía pseudo-Pelger y es un rasgo característico de las mielodisplasias. Ambas se han preguntado en el MIR, ambas hay que conocerlas. Hay que recordar, por otra parte, que estas dos son las dos formas de anemia macrocítica más importante del examen, la megaloblástica y la mielodisplasia. Tienen frotis en cuanto a granulocitos que son opuestos en la segmentación nuclear. En el caso de que el hemograma sea el que estamos observando, el diagnóstico de anemia megaloblástica es obvio. Si este hemograma no fuese tan característico, ¿sería necesario hacer un estudio medular? Habitualmente no, pero si fuésemos a la médula, ¿qué veríamos? Como muestra el esquema, en la médula ósea vamos a ver fundamentalmente dos cosas. Por una parte, lo que da nombre a estas anemias, es decir, megaloblastos, precursores de las tres series en gran tamaño, precursores eritroides, mieloides y megacariocíticos de gran tamaño, y luego vamos a encontrar otro dato que nos va a causar cierta sorpresa, en el sentido de que hay abundante tejido hematopoyético, hay gran cantidad de células a nivel medular. Esto contrasta con la escasez de células sanguíneas que hemos visto hace un momento. ¿Por qué esta disociación? Porque habiendo mucho tejido hematopoyético nos encontramos con poca celularidad en sangre. La razón es la muerte intramedular de estas células que por tanto no salen a sangre. Esto sería el concepto de hemopoiesis ineficaz, que se puede expresar por alteraciones bioquímicas como las reflejadas en el esquema, una intensa elevación de la LDH sérica y también una ligera elevación de bilirrubina indirecta. Estos datos, que también son característicos de los procesos hemolíticos, son compartidos con las anemias megaloblásticas. Por eso conviene recordar que toda anemia con elevación del LDH en el MIR deberá ser considerada en principio hemolítica o megaloblástica. Reconocido que el paciente tiene anemia megaloblástica, ¿cuál será el segundo paso? El segundo paso obvio es determinar la carencia, si esta es la deficiencia de folato o la deficiencia de cobalamina. La deficiencia de folato es bastante más frecuente que la deficiencia de cobalamina, puesto que los depósitos de folato son bastante más limitados que los de cobalamina.
Ahora bien, hay que advertir que en general suele ser más grave la deficiencia de B12. Por eso viene bien recordar a su vez que todo caso clínico de anemia megaloblástica grave en el MIR debe ser considerado una deficiencia de B12 hasta que se demuestre lo contrario. La determinación de la carencia podría hacerse por la determinación de niveles séricos de folato y B12, pero a veces nos llevamos sorpresas. Nos pueden poner en un caso clínico el hemograma que acabamos de ver, claramente anemia megaloblástica, y aparecer niveles de folato y B12 séricos normales. Esto ocurre con una cierta frecuencia, por eso a veces hay que acudir, como vemos en la pregunta 25, a determinar metabolitos que son más sensibles para reconocer cuál es la carencia en la anemia megaloblástica. Me estoy refiriendo a los niveles de homocisteína y metilmalónico. Ha sido motivo de pregunta en el MIR lo que la pregunta 25 establece, que en la deficiencia de cobalamina aumentan ambos, pero en la deficiencia de folato solo aumenta la homocisteína. En referencia a la pregunta 24, se puede deducir con todos los datos anteriores que la respuesta ha de ser la número 4, índice de Herber inferior a 3. Esa respuesta se puede alcanzar por vía indirecta conociendo que las 4 respuestas restantes son correctas. ¿Qué es el índice de Herber? El índice de Herber sería una forma de establecer cuál es el grado de segmentación del núcleo de los neutrófilos, es decir, que si acudimos otra vez al esquema de la segmentación del núcleo de los granulocitos, un índice de lobularidad inferior a 3 obviamente nos está reflejando una hiposegmentación y por tanto todo lo contrario de lo que sucede en la anemia megaloblástica. Bien, dado ya el paso de la determinación de cuál es la carencia, folato B12, llegaremos ya al paso definitivo en cuanto al estudio del paciente. ¿Cuál es su causa? El esquema muestra algunas de las causas principales de déficit de fólico y de cobalamina. Si los comparamos, al ser ambos oligoelementos que aportan la nutrición y que se absorben en el intestino, evidentemente ya tenemos dos puntos de fallo para cada uno de ellos, será la nutrición y la malabsorción intestinal. Pero como este esquema manda como información visual, la deficiencia nutricional de folato es extremadamente frecuente, sobre todo en alcohólicos, pero en cambio la deficiencia nutricional de B12 es infrecuente. No deberíamos empezar considerando esa posibilidad en un caso clínico de anemia megaloblástica por deficiencia de B12 en el MIR. La malabsorción intestinal, en el caso concreto de la deficiencia de cobalamina, puede estar relacionada con anomalías en el ilion terminal, que es donde se absorbe la vitamina B12 o receptores específicos. La principal diferencia en etiología la vamos a ver en el tercer punto, y es que la deficiencia de folato se puede producir con bastante frecuencia por incremento de las necesidades, es decir, un aumento del consumo, como pone el esquema, dado que sus reservas son escasas. Este aumento del consumo se puede dar en situaciones fisiológicas, como es el embarazo, como es el crecimiento, se puede dar en situaciones patológicas, fundamentalmente en esta asignatura la hemólisis o la regeneración medular. En el caso de la anemia por deficiencia de B12, tenemos la anemia perniciosa como causa más frecuente y más grave de déficit de cobalamina, por eso la tenemos subrayada en nuestro esquema. Luego el mensaje práctico es: paciente con anemia megaloblástica por deficiencia de B12 de origen incierto, nuestro primer diagnóstico debería ser anemia perniciosa. ¿Qué es la anemia perniciosa? Pues una enfermedad autoinmune en la que se producen autoanticuerpos contra la célula parietal gástrica, que queda destruida y por lo tanto ya no se va a producir ni clorhídrico ni factor intrínseco para la absorción intestinal de cobalamina. ¿Cómo podríamos hacer el diagnóstico de la anemia perniciosa? Pues se pueden determinar estos anticuerpos, aun sabiendo que son muy inespecíficos, y los anticuerpos contra el factor intrínseco, mucho más específicos de anemia perniciosa. Esto evita el tener que hacer la prueba clásica del test de Schilling, que por tanto en la pregunta 26 el test de Schilling no es obligado en todos los casos. Y una vez ya conocido todo este recorrido en cuanto al diagnóstico del paciente, llegamos a la fase final, la que más le interesa al paciente: tratamiento. Nos enfrentamos a la pregunta 27. En la pregunta 27 estamos ante una deficiencia de cobalamina. Es obvio que habrá que dar cobalamina al paciente. Ahora, cuando, como pone el esquema, nos enfrentamos al tratamiento con cobalamina, habría que saber responder preguntas relacionadas con este tratamiento. ¿Qué duración dará este tratamiento? Es obvio que eso dependerá de la causa que lo motive. Si esa causa es una causa que tiene solución, el tratamiento será temporal.
Si la causa no tiene solución, como pasa en la anemia perniciosa, el tratamiento será para toda la vida. Por eso la respuesta de la pregunta, no, por desgracia, se puede solucionar la anemia perniciosa y el tratamiento debe ser permanente. Por otra parte, hay que advertir que la forma de administrar la vitamina B12 en la mayor parte de los pacientes ha de ser por vía parenteral, puesto que, como hemos visto en el esquema, las causas de deficiencia de B12 generalmente son malabsortivas, de forma directa o indirecta. Pero claro, hay que aclarar en relación a esta pregunta 27 una respuesta, y es ¿por qué la administración de ácido fólico mejora la anemia del paciente? Para ello tenemos un esquema que intenta aclararlo. La vitamina B12 es necesaria no solo para la hematopoiesis, es decir, a nivel medular, sino también en el sistema nervioso para sintetizar un compuesto de la mielina. Si trabajamos exclusivamente estos dos puntos, donde es necesaria la vitamina B12, en una persona con déficit de B12, parece lógico que esto produjese una anomalía tanto hematológica como neurológica. Y esto es así en algunos pacientes, pero afortunadamente no en todos. Por eso pueden darse dos situaciones: que haya una deficiencia localizada clínicamente solo a nivel neurológico. Esto se ha preguntado ya en el MIR, paciente que tiene un hemograma absolutamente normal pero tiene trastornos neurológicos, pero también puede ocurrir el paciente que demuestra la pregunta, el contrario, es decir, aquel que tiene una alteración exclusivamente a nivel medular. Si a esta persona se le administra exclusivamente ácido fólico, dado que ácido fólico y vitamina B12 comparten ciertas reacciones bioquímicas para la eritropoiesis, resulta que va a mejorar la función medular, y por eso es cierto que administrar exclusivamente ácido fólico mejorará la anemia del paciente. Ahora bien, hay que advertir que esto sería un tratamiento incorrecto, puesto que el aumento de la función medular puede generar en una derivación de la vitamina B12 hacia la médula, ocasionando un déficit neurológico que dé lugar a secuelas a veces irreversibles. Esto quiere decir que al final, cómo debemos tratar a un paciente con anemia megaloblástica se puede resumir en tres grandes líneas generales. La primera de las cuales diría, obviamente, que mi obligación es administrar aquello que falta. Si falta folato, folato; si falta B12, B12. A la vista del esquema, la segunda norma también es una obligación: administrar ambas cosas cuando desconozco cuál es la carencia. Y la tercera norma ya no es una obligación como las dos primeras, sino un consejo. Dado que la deficiencia de B12 suele ser más grave que la deficiencia de folato, el consejo es empezar administrando tanto folato como B12 en las personas con déficit de cobalamina para mejorar de forma más rápida la función medular.